Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Seguimos con la lectura continuada del libro del profeta Ageo, que nos va narrando sobre todo la intervención de Dios a fin de que el pueblo de Israel se anime a reconstruir el templo. Hemos escuchado en días anteriores esa misión que Dios da al pueblo de reconstruir el templo de Jerusalén. La necesidad de reconstruir nuevamente ese lugar que es signo de la presencia de Dios, que es signo del encuentro con Dios y que es también la identidad del pueblo. Pero haciendo una alegoría con nuestra vida acerca de estos pasajes que hemos escuchado, también vemos la necesidad, por lo tanto, de reconstruirnos a nosotros mismos, que somos el templo vivo del Espíritu Santo. Y hoy la lectura del profeta Ageo es ante todo un recuerdo, un recordatorio de lo que tiene que hacer el pueblo, pero ante todo es una palabra de ánimo. Inclusive literalmente aparece esta palabra: ánimo al pueblo, ánimo a aquellos que están al frente del pueblo y que van a llevar a cabo la reconstrucción del templo, porque es fácil detenernos solamente en nosotros mismos, y ayer lo escuchamos en la lectura, como el pueblo se olvida de la reconstrucción del templo y comienza a ocuparse en sus asuntos. Y entonces Dios, a través del profeta Ageo, le recuerda con que ahora es tiempo de vivir en casas revestidas de cedro mientras la mía está en ruinas. Ayer escuchábamos eso en la lectura del profeta Ageo. Y ahora es ánimo. Ánimo para reconstruir el templo. Hay mucho que hacer, y es que urge la reconstrucción del templo, porque ante todo la reconstrucción del templo, el templo mismo, vendrá a renovar y a darle una nueva identidad al pueblo de Israel. Y yo, volviendo a hacer una alegoría con este pasaje, pienso en la vida de cada uno de nosotros, que somos seres, sí, creados por Dios, somos una criatura perfecta. Sin embargo, no estamos hechos, no estamos acabados, nos estamos construyendo continuamente. Vamos aprendiendo a lo largo de la vida, a través de probar, a través de cometer errores, vamos tomando experiencia y vamos aprendiendo, y así nos vamos haciendo. Pero tal vez algunos de nosotros
tengamos que reconstruir nuestra vida, porque ha sido herida, porque ha sido lastimada, porque hemos sufrido en el pasado y el sufrimiento del pasado no nos permite avanzar y tenemos que reconstruirnos y cuesta reconstruirnos y es más fácil seguir así que volver a empezar. Y a veces también para nosotros puede haber un desánimo en decir, mejor me quedo así como estoy. Pero la invitación más profunda del Señor es que nos reconstruyamos, que volvamos a empezar. Y ese volver a empezar significa la vida de la gracia, la vida de la conversión. En la conversión constante volvemos siempre a empezar. Ese volver a empezar cuesta, ese volver a empezar tal vez causa miedo, tal vez causa pereza, pero es necesario para volvernos a recuperar, para volver a la imagen original. Esa imagen original de la que nos habla el libro del Génesis, que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, creados y puestos en un paraíso para vivir en una eterna comunión con Dios. Pero el pecado rompió esto y nos exilió también a nosotros. Vivimos exiliados, vivimos deportados en este mundo que no nos pertenece. Y en medio de este mundo es necesario hacer el camino de la reconstrucción, es necesario renovarnos, es necesario volver a empezar, es decir, volver al origen. Es lo que hace el pueblo de Israel, es el camino que tiene que hacer, volver al origen, volver a su tierra y con todo el dolor de su corazón encontrarse con las ruinas del templo. Y entonces comenzar a levantar, comenzar a reconstruir. Y también nosotros, tal vez con todo el dolor del corazón, vernos deshechos, vernos que no somos los mismos, que tal vez hemos cambiado, pero hemos cambiado para mal. Nos estamos convirtiendo tal vez en lo que todo mundo se convierte, en una persona que se ha dejado arrastrar por la mundanidad, una persona que se ha dejado arrastrar por las situaciones propias de este mundo y nos hemos olvidado del origen. Volver al origen significa reconstruirnos. Volver al origen significa ese proceso de conversión que puede ser largo, puede ser doloroso y a veces eso es lo que no queremos, que nos duela, que nos cueste. Pero la misma naturaleza nos enseña a nosotros que es necesario en todo ser vivo es necesario la renovación. Se dice que el águila, llegado a la mitad de su vida, inicia un proceso de renovación y si no lo hace, va a morir y tiene que quitarse las plumas con su pico y luego, una vez que se quita las plumas, darse contra la piedra en el pico para quitarse y que le salga uno nuevo. Y es doloroso, es un proceso largo y doloroso, pero lo tiene que hacer, sino de lo contrario morirá. Porque ya su pico se va encorvando y ya no va a poder atrapar a su presa. Entonces morirá de hambre. Y es necesario entonces quitarlo
darle contra la roca para quitárselo y que le salga uno nuevo. Y la vida del ser humano también es ese constante cambio. Necesitamos estarnos renovando constantemente. No podemos ir en el camino de la vida como ya construidos, como ya terminados. No, es que Dios nos ha hecho con un potencial y una capacidad para irnos haciendo, para irnos construyendo día a día. Pero a veces se nos olvida que nos estamos haciendo, que nos estamos construyendo día a día, y olvidamos ese proceso, y es cuando comienza nuestra vida a atrofiarse, a estancarse, y entonces necesitamos también reconstruirnos. Y hoy las palabras que Dios dirige al pueblo de Israel por boca del profeta Ageo, quiero que las hagamos nuestras, y que revisando nuestra vida delante de Dios, porque solamente la vida hay que revisarla delante de Dios, porque es delante de Dios donde surgen las ideas más profundas, donde las respuestas más hondas encuentran sus respuestas. Por eso el Evangelio nos comienza a decir que un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó. Es en ese ambiente de oración donde surgen las preguntas más profundas y las respuestas más convincentes. Es ahí, delante de Dios, en la oración. Y entonces ahí tenemos que regresar nosotros a la oración para mirarnos a nosotros mismos sin miedo y decir: esta soy, este soy. Porque tal vez nos da miedo encontrarnos a nosotros mismos, saber que yo tengo debilidades, saber que yo tengo estas actitudes negativas, saber que yo soy este tipo de persona. Nos da miedo reconocerlo, porque preferimos mejor vivir en una fantasía, en una apariencia, ¿no? Delante de Dios, reconocer lo que somos. Y esas palabras que Dios dirige al pueblo de Israel por boca del profeta Ageo, hagámoslas nuestras, una vez revisando la vida y la necesidad de estarnos reconstruyendo. No hay nadie que no necesite reconstruirse. Todos necesitamos estarnos renovando, reconstruyendo, convirtiendo. ¿Qué dice Dios al pueblo de Israel? Que son palabras que podemos usar en nuestra oración. ¿Qué es lo que ven ahora? ¿Qué es lo que vemos ahora en nuestra vida? ¿Qué es lo que vemos? Al entrar en nosotros mismos, al mirarnos como desde arriba, ¿qué vemos ahora? ¿Eres la misma persona de hace un año? Seguro no. Hemos cambiado. En este corto tiempo hemos cambiado bastante. No somos los mismos. Nuestra forma de pensar ha cambiado. Nuestra forma de actuar, inclusive nuestras rutinas, de repente cambian. ¿Qué ves ahora? Delante de Dios. Cuestionarnos, ¿qué veo ahora en mí? ¿Qué veo? Segundo, ¿acaso no es muy poca cosa a tus ojos? Al vernos, a contemplarnos a nosotros mismos, ¿que acaso no se nos hace poca cosa el poco esfuerzo que tal vez estamos poniendo en la vida? El que ya nos conformamos con lo que somos y así soy y no voy a cambiar. Cuestionarnos. Y luego viene esta palabra que rompe y que nos impulsa a ir adelante. Pues bien, dice el Señor, pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué.
Y ahí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. Ánimo Blanca, ánimo Cuca, ánimo Gina, ánimo Edith. Y ahí podemos poner los nombres de nosotros mismos. Necesitamos enfrentar, yo lo decía el domingo, la necesidad de enfrentar y afrontar la vida. Y así nos vamos a topar con una realidad que no nos gusta, pero hay que hacerle frente y hay que tomar acción frente a la realidad que tenemos delante. Y es el mismo Señor el que nos anima a nosotros. ¡Ánimo! Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Dios es el más interesado en nosotros que nosotros mismos. Dios es el que quiere que su obra perfecta nosotros seamos lo que Él construyó desde el inicio. ¿Y en qué nos hemos convertido? ¿Y ahora quiénes somos? Dios quiere que iniciemos este camino, este proceso de reconstrucción para presentarnos delante de Él como esa obra que Él hizo desde un principio. Creados en el amor, por el amor y en la libertad. Puestos en un paraíso para vivir en la comunión con Dios. Y el pecado lo echó a perder. Y el pecado lo sigue echando a perder. Y nos sigue echando a perder. Y nos va separando cada vez más. Y el regreso se vuelve más difícil. Mientras más nos separamos por el pecado, más difícil se hace y se hará el regreso. Por eso conviene que de ahora, donde estoy, en la situación concreta en la que yo me encuentro, recapacite y vuelva, me reconstruya. Pues pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos dé fuerza de voluntad para comenzar este camino de reconstrucción. Sí lo necesitamos, todos. Padre, aunque yo ya estoy más para allá que para acá, sí, todos necesitamos reconstruirnos. Aunque tengas 80 años, necesitas reconstruirte. No se diga una persona joven. Claro, necesitamos reconstruirnos constantemente. Yo les invito para que el día de hoy, en un ambiente de oración delante del Señor, nos cuestionemos y nos hagamos estas preguntas. Porque solo en Dios nos vemos con verdad. Solo en Dios. Solo en Dios, en ese ambiente de oración, para que surjan las preguntas más profundas y las respuestas más convincentes. Que así sea.